Mi nombre es Agnaldo, y hasta hoy cargo con el peso de una historia que destrozó a mi familia de una manera que jamás imaginé posible. Durante años, mis padres fueron el ejemplo perfecto de amor y compañerismo. Regina y Osvaldo llevaban casi 4 décadas de matrimonio, una unión que había sobrevivido a tiempos difíciles, desafíos económicos e incluso crisis de salud. Se habían jubilado hacía pocos años y llevaban una vida tranquila, dividiendo su tiempo entre su casa a orillas del río y viajes para explorar nuevos lugares. Siempre creí que su matrimonio era inquebrantable, una fortaleza construida con los años. Pero todo cambió hace 2 años y medio, cuando mi madre empezó a comportarse de forma extraña. Siempre había sido una mujer reservada, hogareña, a la que le encantaba cuidar de la familia y del hogar. Pero, de repente, empezó a salir con frecuencia, algo totalmente inusual para ella. La principal influencia de este cambio fue Josephine, una vecina divorciada de 64 años, conocida por su espíritu fiestero. Desde el principio, sentí que esa amistad no traería nada bueno. Las salidas se volvieron cada vez más frecuentes. Bares, fiestas y happy hours pasaron a formar parte de la rutina de mi madre, algo que nunca había sido parte de su personalidad. Mi padre, un hombre tranquilo y apacible, no estaba cómodo con este cambio, pero confiaba en ella. Él no imaginaba que todo aquello era solo el comienzo de la pesadilla que estaba por venir. Aquella fatídica noche de jueves, mi madre salió nuevamente con Josephine y otra amiga. Horas después, ya de madrugada, llamó a mi padre pidiéndole que fuera a buscarla. Él fue, como siempre, sin quejarse. Pero cuando llegaron a casa, algo era distinto. Mi madre parecía inquieta, temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, sin rodeos, sin ningún intento de suavizar el dolor que iba a causar, lo confesó. Había traicionado a mi padre. El silencio que siguió fue asfixiante. Mi padre se quedó inmóvil, mirándola como si ya no la reconociera. La mujer a la que amó durante casi 40 años, con quien construyó una familia, estaba ahí, frente a él, admitiendo que había tirado todo por la borda. No gritó, no discutió. Solo respiró hondo, se dio la vuelta y se fue a la habitación. A la mañana siguiente, cuando despertamos, él ya se había ido. Se llevó el tráiler, su ropa, y desapareció, sin dejar ninguna explicación. Mi madre entró en pánico. Pasó los días siguientes llamándolo sin parar, recorriendo cientos de kilómetros en busca de alguna pista sobre su paradero. Pero mi hermano y yo sabíamos dónde estaba, y prometimos no decirlo. Si te gustan estas historias, dale like, suscríbete al canal para no perderte ninguna, y activa las notificaciones. Hay nuevos videos todos los días. Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación hace toda la diferencia. La ausencia de mi padre convirtió nuestra casa en un escenario de caos. Mi madre, que antes era una mujer fuerte y decidida, ahora parecía perdida, sin rumbo. Con cada hora que pasaba sin noticias de él, su angustia crecía. Apenas dormía, apenas comía. Pasaba los días al teléfono, llamando a parientes, amigos, conocidos, cualquiera que pudiera tener alguna pista sobre dónde estaba. Pero todos decían lo mismo. Nadie sabía nada. Lo que ella no sabía era que mi hermano y yo conocíamos su paradero desde el principio. Nos había enviado un único mensaje, corto y directo. No me busquen, necesito tiempo. Mi hermano mayor, Rodrigo, siempre fue el más cercano a mi padre. Él entendía su dolor y aceptó respetar su deseo de mantenerse distante. Yo, en cambio, sentía una mezcla de lástima y rabia hacia mi madre. Sí, había cometido un error. Sí, había tirado casi 40 años de matrimonio por una noche de impulsividad. Pero verla en ese estado, destruida por dentro y por fuera, también me rompía el corazón. Y entonces llegó la obsesión. Mi madre no podía aceptar la idea de que mi padre no regresaría. En su cabeza, todavía había una manera de arreglarlo todo. Tal vez, si lograba hablar con él en persona, podría revertir la situación. Así comenzó su desesperada e insana búsqueda para encontrarlo. Tomó el auto y empezó a recorrer carreteras desconocidas, siguiendo cualquier pista, cualquier información vaga. Llamaba a moteles, estaciones de servicio,
Preguntaba a camioneros si habían visto a un hombre de 63 años viajando solo en un tráiler. En solo una semana, había recorrido más de 1.800 kilómetros. No paraba a comer, no dormía bien. Se estaba destruyendo poco a poco. Rodrigo y yo intentamos de todo para convencerla de que parara, pero no nos escuchaba. Su mirada vacía, sus gestos temblorosos, su voz cansada. Todo indicaba que ya no tenía el control. Y entonces, ocurrió lo inevitable. En una noche de domingo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensarlo mucho, y al otro lado de la línea, escuché una voz femenina, angustiada. ¿Es usted familiar de Regina? Se desmayó aquí en la carretera. Mi corazón se aceleró. Salí corriendo. Agarré las llaves del auto y conduje lo más rápido posible hasta el lugar indicado. Cuando llegué, encontré a mi madre apoyada contra un poste, pálida como un fantasma. Dos desconocidos intentaban ayudarla. Iba manejando muy lento, casi dormida al volante. Por suerte logramos detenerla antes de que pasara algo peor, dijo una de las mujeres. La sujeté por los hombros e intenté hablar con ella, pero solo murmuraba palabras incoherentes. Sus ojos estaban hundidos, la piel sudorosa. La llevé de inmediato al hospital. Fue allí donde descubrimos la verdad que haría todo aún peor. Mi madre estaba enferma. Los exámenes revelaron que había contraído una ETS del hombre con quien tuvo su aventura. La misma traición que destruyó su matrimonio ahora también estaba consumiendo su salud. El médico explicó que la infección se había agravado debido al estrés y a su sistema inmunológico debilitado. Tendría que quedarse internada por algunos días. Esa noticia fue el golpe final. Mi madre rompió en llanto. En el hospital, rodeada de paredes blancas y el olor a medicamentos, finalmente entendió que no había vuelta atrás. Mi padre no regresaría. Su matrimonio había terminado. Y ahora, su salud también estaba en riesgo. Fue en ese momento cuando mi rabia comenzó a transformarse en compasión. Sostuve su mano mientras sollozaba. Por primera vez desde que todo comenzó, mi madre me miró a los ojos y dijo: ¿Qué hice, hijo? ¿Qué fue lo que hice? No tenía respuesta. Solo me quedé ahí, a su lado, viéndola hundirse aún más en su propio dolor. Al otro lado de la ciudad, mi padre seguía con su vida en silencio, sin saber lo que estaba pasando. O tal vez lo sabía, y simplemente ya no quería mirar atrás. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. Mi madre permaneció internada, debilitada no solo físicamente, sino también emocionalmente. La culpa y el arrepentimiento parecían consumirla por completo. Cada vez que entraba en su habitación del hospital, la encontraba acurrucada en la cama, mirando a la nada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me preguntaba constantemente si tenía noticias de mi padre, si había preguntado por ella, si creía que algún día podría perdonarla. Pero yo no sabía qué decir. Mi padre seguía en algún lugar lejos de allí, sin dar señales de que regresaría. Y, siendo sincero, no podía culparlo. Pasó toda su vida siendo un hombre íntegro, un esposo ejemplar. Se dedicó a su familia, trabajó duro, planeó una jubilación tranquila junto a la mujer que amaba. Y de un momento a otro, todo se vino abajo. Aún así, decidí que debía saber sobre la condición de mi madre. Entonces, contra la voluntad de mi hermano, tomé el teléfono y le envié un mensaje. Papá, necesito hablar contigo. Es serio. Mamá está enferma. Esperé. Unos minutos, unas horas, nada. Vio el mensaje pero no respondió. Fue hasta el día siguiente, mientras tomaba un café frío en la cafetería del hospital, que mi celular vibró. Espero que ella esté bien, pero esto no cambia nada. No me busquen más. Me quedé mirando esa respuesta por un largo rato. Mi hermano tenía razón. Mi padre realmente había decidido seguir adelante. No tuve el valor de decirle a mi madre lo que él había dicho. Ya estaba demasiado frágil. Cualquier esperanza que aún le quedara podría desvanecerse por completo. Después de una semana internada, le dieron el alta. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Volvió a casa siendo solo una sombra de lo que alguna vez fue. El hogar que antes era un refugio de felicidad y seguridad, ahora se sentía vacío, frío, asfixiante. El silencio era insoportable. Cada rincón de la casa le recordaba el matrimonio que había destruido. Mi madre intentó retomar su rutina, pero no pudo.
Sus manos temblaban constantemente. Apenas comía. A veces pasaba horas sentada en la terraza, mirando hacia la calle, como si esperara que mi padre regresara en cualquier momento. Fue entonces cuando comenzaron los ataques de pánico. La primera vez que ocurrió, yo estaba en mi habitación cuando escuché un ruido fuerte proveniente de la cocina. Corrí para ver qué pasaba y la encontré apoyada contra la pared, jadeando, sujetándose el pecho. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. «Mamá, ¿qué pasa? Yo no puedo respirar». Pensé que estaba teniendo un ataque al corazón y llamé a una ambulancia. Pero en el hospital, los médicos confirmaron lo que realmente era: una crisis de ansiedad severa. Empezó a tener episodios así cada vez más seguido. Su cuerpo temblaba involuntariamente, su corazón se aceleraba y entraba en pánico, convencida de que iba a morir. Empezamos a llevarla a un psicólogo, quien rápidamente le diagnosticó depresión profunda. Le recetaron medicación, pero no quería tomarla. «Eso no me va a traer a Osvaldo de vuelta», decía. Y tal vez tenía razón. Mientras tanto, la vida de mi padre tomaba un rumbo completamente diferente. A través de las redes sociales, descubrimos que estaba viajando por el país con su tráiler. Se detenía en pequeños pueblos, exploraba nuevos lugares, conocía gente nueva. Pero lo que más nos sorprendió fue enterarnos de que había comenzado a salir con otra mujer. Era una joven bloguera de viajes, mucho más joven que él. Subían fotos juntos, sonriendo en senderos, restaurantes y playas paradisíacas. Mi padre parecía feliz. Cuando le mostré esto a mi hermano, él solo se encogió de hombros. ¿Y está equivocado? ¿Crees que, después de todo lo que pasó, debería pasar el resto de su vida sufriendo? No sabía qué pensar. Parte de mí se sentía aliviada al verlo bien, pero otra parte de mí se preguntaba cómo pudo seguir adelante tan rápido, mientras mi madre se consumía un poco más cada día. Cuando mi madre se enteró, fue devastador. Vio una foto de él con su nueva pareja por casualidad, mientras revisaba su celular. Al instante, dejó caer el teléfono al suelo y comenzó a llorar desconsoladamente. Él realmente me olvidó. Intenté decir algo, cualquier cosa que la consolara. Pero, ¿qué podía decirle? Lo que hizo tuvo consecuencias, y esta era una de ellas. Fue en ese momento cuando me miró a los ojos y dijo algo que me estremeció por completo. Si hubiera sabido que esto terminaría así, nunca lo habría hecho. Pero ya era demasiado tarde. Para entonces, las deudas comenzaron a acumularse. Con el divorcio, mi madre perdió la casa y tuvo que mudarse a un pequeño apartamento alquilado. Su pensión no era suficiente para cubrir todos los gastos, así que tuvo que buscar trabajo. Después de meses intentándolo, consiguió un trabajo en una tienda de artesanías, donde pasa los días vendiendo los mismos artículos que solía comprar cuando tenía una vida cómoda. Cada vez que la veo allí, sentada detrás del mostrador, con la mirada perdida, me doy cuenta de cuánto se ha convertido su vida en una carga demasiado pesada para soportar. ¿Y mi padre? Mi padre sigue viajando, sigue siendo feliz. No se hablan, no hay contacto, ni una sola palabra. Dos extraños que, alguna vez, lo fueron todo el uno para el otro. ¿Y yo? Yo solo observo y entiendo que hay decisiones que no se pueden deshacer, que hay heridas que nunca sanan, y que, por más que duela admitirlo, a veces, una traición realmente no tiene vuelta atrás. El tiempo pasó, pero las cicatrices quedaron. Mi madre ya no era la mujer vibrante y fuerte que conocí en mi infancia. Poco a poco, se fue apagando, como una vela a punto de extinguirse. El peso de la traición, del abandono y de las consecuencias de sus actos la consumía por dentro. Mi padre, en cambio, seguía cada vez más distante, cada vez más feliz con su nueva vida. Con cada nueva foto que aparecía en redes sociales, mi madre se desmoronaba un poco más. Fue entonces cuando, un día, recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Mi corazón se aceleró. Desde que se había ido, era la primera vez que me llamaba. Contesté de inmediato, ansioso por saber qué quería. «Hola, papá. ¿Está todo bien?». Al otro lado de la línea, suspiró. Su voz era firme, pero había algo diferente en ella. «Agnaldo, ¿cómo está tu madre?». Eso me tomó por sorpresa. Nunca más había preguntado por ella.
Durante casi 2 años, parecía no importarle. Pero ahora, de repente, quería saber. Tragué en seco antes de responder. Está mal, papá. Muy mal. Hubo un silencio al otro lado. Por un momento, pensé que había colgado. Pero entonces, habló. Necesito verla. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí. Necesito un cierre. Necesito mirarla a los ojos una última vez. No sabía qué pensar, pero en el fondo, sentía que mi madre necesitaba ese encuentro. Algo me decía que ese momento era necesario, para ambos. Al día siguiente, mi padre llegó. Estacionó el tráiler frente al pequeño apartamento donde vivía mi madre. Cuando lo vi bajar, me di cuenta de lo diferente que estaba. El tiempo había pasado, pero él se veía más ligero, más libre. Mi madre, en cambio, era irreconocible. Su cabello gris, antes siempre arreglado, ahora lucía descuidado. El brillo en sus ojos había desaparecido. La mujer que alguna vez fue su esposa, ahora era solo un fantasma de lo que había sido. Cuando abrió la puerta y vio a mi padre parado ahí, su reacción fue inesperada. No lloró, no gritó, no suplicó, simplemente se quedó ahí, inmóvil, mirándolo como si fuera una ilusión. «Hola, Regina», fue lo único que él dijo. Ella llevó una mano al pecho, respiró hondo, y con un hilo de voz, respondió. «Hola, Osvaldo». El silencio llenó el pequeño espacio. Mi hermano y yo nos alejamos, dejándolos a solas. Lo que ocurrió ahí dentro es algo que nunca olvidaré. Hablaron durante horas. Por primera vez desde la traición, mi madre pudo mirar a los ojos al hombre que había destruido con su error. Y mi padre, por primera vez, pudo ver a la mujer que había amado consumiéndose por las consecuencias de su elección. ¿Qué se dijeron el uno al otro? Nunca lo supe con certeza. Solo sé que, cuando salieron del apartamento, mi madre estaba llorando. Pero era un llanto diferente. No era desesperación. No era culpa. Era liberación. Y mi padre, con los ojos vidriosos, dijo lo único que quedaba por decir. «Adiós, Regina». Y entonces, sin mirar atrás, subió al tráiler y se fue. Esta vez, para siempre. Mi madre lo vio alejarse hasta que desapareció en el horizonte. Después, miró a Rodrigo y a mí y susurró. «Ahora puedo seguir adelante». Y por primera vez en años, sonrió. Después de aquella despedida, algo cambió en mi madre. No fue un cambio repentino ni milagroso, pero fue real. Por primera vez desde que todo ocurrió, parecía aceptar su destino. Nunca volvió a mencionar a mi padre, ni sus viajes, ni su nueva pareja. Era como si, finalmente, él se hubiera convertido en parte del pasado. Un capítulo cerrado en su vida. Pero eso no significaba que el dolor había desaparecido. La traición aún había dejado cicatrices profundas, y el arrepentimiento seguía ahí. Algunas noches, la encontraba sentada en la terraza, mirando el cielo con la mirada perdida. No necesitaba preguntarle en qué pensaba. Lo sabía. Pensaba en cómo podrían haber sido las cosas. Pensaba en cómo una sola noche, un solo error, fue capaz de borrar 40 años de historia. Pensaba en el hombre que un día la amó incondicionalmente, pero que nunca más quiso verla. Y, sobre todo, pensaba en qué podría haber hecho para evitarlo. Pero el tiempo no retrocede. Y hay heridas que nunca sanan por completo. Con el paso de los meses, mi madre empezó a reconstruir su vida. El trabajo en la tienda de artesanías, que antes era solo una obligación para pagar las cuentas, se convirtió en su refugio. Empezó a disfrutar del ambiente, de la gente, del contacto con los clientes. Formó lazos con sus compañeras de trabajo y encontró pequeñas alegrías en su nueva rutina. También comenzó a cuidarse más. Volvió a alimentarse mejor y retomó pequeños hábitos que antes había dejado atrás. Incluso los ataques de pánico disminuyeron. No fue una recuperación perfecta, pero fue un nuevo comienzo. ¿Y mi padre? Nunca volvió. Supimos, por amigos en común, que seguía viajando, siempre acompañado de la mujer que conoció en el camino. Decían que estaba feliz, pleno, que nunca mencionaba el pasado ni hablaba de mi madre. Era como si ella nunca hubiera existido para él.
Y tal vez, en su mundo, así era. Hoy, cuando miro atrás y veo todo lo que ocurrió, me doy cuenta de que esta historia me enseñó mucho más de lo que jamás imaginé. Aprendí que la confianza, cuando se rompe, difícilmente se puede reconstruir. Aprendí que el perdón no siempre es posible y que algunas personas eligen seguir adelante sin mirar atrás. Pero, sobre todo, aprendí que una sola decisión equivocada puede cambiar por completo el rumbo de una vida. Mi madre siempre creyó que mi padre la perdonaría, que después de tantos años juntos entendería su error y le daría una segunda oportunidad. Pero estaba equivocada. Y esa fue la lección más dura de todas. Porque, al final del día, hay acciones que tienen consecuencias irreversibles. Y cuando te das cuenta de eso, ya es demasiado tarde. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Y por supuesto comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.